buenos días. Nos ponemos de pie, por favor, para comenzar. Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: Si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, con que es injusto mi proceder, ¿no es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere.
muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados, ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Acuérdate, Señor, que tu misericordia Es eterna. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, y no busque su propio interés, sino el de prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis ovejas conocen mi voz, dice el Señor, y yo las conozco a ellas y ellos me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios.
En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido, ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio que apenas escuchamos, Jesús insulta a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo que los publicanos y las prostitutas se les adelantaron en el camino del reino de Dios. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que estos sumos sacerdotes, estos ancianos que supuestamente observaban las leyes mosaicas, las leyes judías de Moisés, cómo es que los publicanos y las prostitutas se adelantaron de ellos, ¿no?, en este camino al reino de Dios? Esto es porque tenían el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que distingue entre los publicanos y las prostitutas por un lado y los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo por otro lado. Entonces, Jesús, para mostrarles la importancia del arrepentimiento, nos da esta parábola del hombre que tenía 2 hijos, ¿no? Entonces, este hombre tenía 2 hijos y el primer hijo dijo que iba a trabajar en la viña, pero después no fue. El segundo dijo que no iba, pero después de arrepentirse fue a trabajar. Entonces, Jesús pregunta a ellos, a sus discípulos, ¿quién de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y obviamente es el segundo. Es el segundo que dijo que no iba, pero después fue. El primero fue un mentiroso directamente. Dijo que iba, pero no fue. Pero el segundo, aunque fue desobediente inicialmente, se arrepintió y después obedeció a su padre. Entonces, lo que hace la diferencia entre los 2 hijos y lo que hace la diferencia entre los publicanos, las prostitutas y los sumos sacerdotes y ancianos es el arrepentimiento, o sea, la contrición, el dolor de los pecados, el dolor por haber hecho algo contra Dios. En la primera lectura del libro de Ezequiel dice: cuando el pecador se arrepiente del que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. No hay salvación para nosotros si no tenemos el arrepentimiento de nuestras faltas. Si no tenemos la contrición, no podemos tener la salvación. La salvación presupone que nosotros estamos arrepentidos de nuestros pecados, porque esos pecados son un obstáculo para amar verdaderamente a Dios. Entonces es importante que nosotros vamos creciendo en nuestra contrición, en nuestro arrepentimiento, para que seamos
como los publicanos y las prostitutas en su arrepentimiento. En esto lo que estaba diciendo Jesús. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es la contrición? Que muchas veces nosotros hablamos de la contrición. Y la Iglesia enseña que la contrición es el dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Tiene estos dos aspectos, ¿no? El dolor del alma y una detestación del pecado por un lado, y también la resolución firme de no volver a pecar. Entonces, esta contrición es algo muy importante para nosotros en nuestro camino espiritual, en nuestro camino hacia Dios, porque tenemos que tener en mente que nuestros pecados ofenden a Dios en primer lugar, y también nos separa de Dios, del amor de Dios. Entonces, hay que crecer en este arrepentimiento para remover esos obstáculos, esos impedimentos que vengan y impide nuestro amor a Dios, estos obstáculos que hace difícil eso. Entonces, tenemos que ir creciendo en esta contrición. La Iglesia nos enseña que la contrición puede ser perfecta o imperfecta. Se dice perfecta cuando la contrición viene de nuestro reconocimiento que hemos ofendido a Dios y que debemos amar a Dios por sí mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta pena y este arrepentimiento por nuestros pecados, cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, decimos que esta contrición es perfecta. Pero esto por lo general no es muy común. Es muy difícil que nosotros seamos perfectamente contritos y estamos arrepentidos solamente por la razón de haber ofendido a Dios y por amor a Él. Muchas veces, la mayor parte de las veces, nuestra contrición se dice que es imperfecta. O sea que nosotros arrepentimos solamente por la consideración de la fealdad del pecado y el temor del juicio de Dios, el temor de la condenación eterna. Y aunque sea así limitada esta contrición, sin embargo, es un movimiento del Espíritu Santo, ¿no? Que esto es algo bueno. Esta contrición imperfecta nos lleve a la confesión. Entonces, sea la contrición perfecta o la contrición imperfecta, las dos son importantes y los dos hacen que estamos bien dispuestos para la confesión, que es el sacramento de manifestar nuestra contrición, de manifestar nuestro dolor por nuestros pecados. Y por esto la confesión es tan importante, porque este sacramento de la misericordia de Dios, donde nosotros podemos formalizar nuestro deseo de ser perdonados, de decir y expresar nuestra contrición y pedir a Dios que Él perdone nuestros pecados. Entonces, esta disposición de la contrición es la disposición que debemos tener cuando nos acerquemos a la confesión. Algunas personas, por ejemplo, los protestantes dicen, bueno, no hace falta la confesión, no hace falta ir al sacerdote para confesarse de sus pecados. Y eso, si nosotros tuvimos la contrición perfecta, en parte eso es verdad, porque con la contrición perfecta Dios perdona nuestros pecados. Por ejemplo, si nosotros morimos y estamos por morir y tenemos una contrición perfecta, ahí tenemos nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Pero eso, por lo general, es algo raro. Entonces, muchas veces nuestra contrición es imperfecta. Entonces, por eso necesitamos la confesión. Y ahí, aunque nuestra contrición sea imperfecta, ahí tenemos la certidumbre, la seguridad que nosotros somos perdonados de nuestros pecados en este sacramento. Entonces, por eso la confesión es tan importante para nuestra salvación, para ser perdonados de estos pecados, ¿no? Estos pecados por los cuales estamos arrepentidos. Entonces, por eso decimos que la contrición de los pecados es la materia del sacramento. O sea, que si nosotros no tenemos contrición por nuestros pecados, no hay un sacramento válido de la confesión. Tenemos que estar arrepentidos para que sí, Dios puede perdonarnos. Y por eso es importante crecer en este dolor y esta contrición de nuestras faltas contra el Señor y contra el prójimo.
Entonces, Dios perdona nuestros pecados incluso cuando nuestra contrición es imperfecta en el sacramento de la confesión. Entonces Jesús estableció este sacramento de la confesión justamente para que podamos experimentar el amor y el perdón de Dios. Y por esto no hay perdón de los pecados sin este sacramento, a no ser que nuestra contrición sea perfecta, ¿no? Entonces por eso es importante que nosotros acerquemos a la confesión frecuentemente, ciertamente cuando estamos conscientes de pecado grave, ¿no? De ir a la confesión lo más pronto posible, pero también la Iglesia recomienda la confesión de devoción, o sea, la confesión frecuente. ¿Por qué? Porque ahí tenemos, sí, el perdón de los pecados, pero muchos otros beneficios que nos da este sacramento de la confesión. La confesión restaura la gracia santificante, ¿no? Que hemos perdido por nuestros pecados graves. Somos perdonados del castigo eterno de nuestros pecados, pero también la confesión nos da la paz y la serenidad de nuestra conciencia, ¿no? Lo que podemos decir, el consuelo espiritual. Nosotros tenemos esta experiencia de haber ido a la confesión y tenemos esta paz, ¿no? que permanece en nuestro corazón, de hacer después de haber una buena confesión. Entonces, este consuelo viene del Espíritu Santo y es algo que debemos buscar y esperar en el sacramento de la confesión. La confesión también nos da la gracia para poder luchar mejor contra esos vicios y nuestras tendencias al pecado, ¿no? De poder luchar mejor, de poder resistir las tentaciones. Y también nos reconcilia con la Iglesia, nos ayuda a formar nuestra conciencia, ¿no? Muchas veces la persona que espera muchos años para hacer una confesión, muchas veces no tiene una conciencia bien formada, porque muchas veces nosotros vamos olvidándose de nuestros pecados o quedamos como insensibles, ¿no? A la gravedad y a la maldad del pecado. Por eso es importante examinar nuestras conciencias con alguna frecuencia y ir al sacramento de la confesión para recibir el perdón del Señor. Y finalmente, la confesión nos ayuda a crecer en la humildad. La humildad es esta virtud tan importante para la vida espiritual. Si nosotros no tenemos humildad, es muy difícil amar a Dios sobre todo y amar al prójimo como a nosotros mismos. Por eso, aunque quizás es una vergüenza o nosotros sentimos una cierta humildad en confesar nuestros pecados, ¿no? Es importante de cultivar, ¿no? esta virtud que es tan importante de humildad. El sacerdote en realidad no importa y se olvida de los pecados que son confesados. Entonces no hay que tener vergüenza, ¿no? De estas cosas, quizás cosas que jamás hemos confesado en el pasado. Es bueno traer eso a la confesión, de hacer un buen examen de conciencia, ¿no? Y vivir en la luz que Dios quiere darnos, ¿no? De sentir ese perdón y la misericordia de Dios que es tan importante, ¿no? Entonces quizás en nuestro pasado hay algunas cosas que nosotros jamás hemos confesado, pero es bueno sacar eso a la luz para que Dios pueda perdonarnos, para que podamos experimentar realmente el perdón y el amor y la misericordia de Dios. Entonces les recomiendo, ¿no? La confesión frecuente y una buena confesión para así vivir en esta libertad que Dios quiere prometernos. La libertad de verdaderamente ser hijos y hijas de Dios, sabiendo y conociendo el amor y la misericordia de Dios. Solamente con esto, con una buena confesión, podemos experimentar eso en la manera más plena y completa que Dios quiere darnos. Entonces, que esto sea para nosotros una gracia que Dios quiere darnos, y rezamos que Dios nos dé esta gracia de la contrición, del arrepentimiento y de la fortaleza para asistir a la confesión frecuente con generosidad y con humildad, y también haciendo una confesión buena de nuestras faltas pasadas. Que esto sea la gracia que nosotros pedimos en esta Santa Eucaristía, que nosotros vamos cultivando este hábito de la confesión frecuente y la confesión que confía en el amor y la misericordia de Dios nuestro Señor.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Conociendo al Dios de infinita justicia, compasión y misericordia, ofrecemos nuestras oraciones al Señor. Por todos los obispos, especialmente por el Papa Francisco y el obispo Cota, para que continúen predicando la buena nuevas de Cristo resucitado, guiando mediante el ejemplo para seguir sirviendo a los pobres y a los abandonados. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por un mayor esfuerzo para terminar con el terrorismo y la corrupción, y por una mayor participación de la ley y el orden para traer la paz en los Estados Unidos y en todo el mundo. Oremos al Señor. Rogamos, Señor. Por todos los que están enfermos y los que cuidan de ellos, que el Dios resucitado continúe consolando a todos los necesitados. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Dios nos dé su aliento de su espíritu de amor y verdad en los ministerios de nuestra comunidad parroquial, especialmente en las vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa, al santo matrimonio y al diaconado. Oremos al Señor. Oremos, Señor. Oremos en acción de gracias por todos los estudiantes y maestros y las escuelas parroquiales de la diócesis de Stockton que abrieron sus puertas el lunes para que sean ejemplos de conocimiento y gracia mientras continúan sirviendo al pueblo de Dios, especialmente aquí en la catedral y en toda la diócesis. Oremos al Señor. Oremos, Señor. Por todos los que han fallecido y sus familias, especialmente por Alberto y Marta Escarpita, y por aquellos que no tienen a nadie con quien orar. Seamos sus hermanos y hermanas, brindemos compasión, cuidado, amor y bondad a través de todas las barreras. Oremos al Señor. Escucha nuestras oraciones, Señor, por todos nuestros hermanos y hermanas. Inspira en nosotros un espíritu de amor para imitar la humildad de tu Hijo, para que podamos realizar tu reino de compasión y paz en nuestro tiempo y lugar. Por nuestro Señor Jesucristo, Hijo tuyo, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Te quiero
para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios poderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestes cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron y todos los obispos, los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de los pecados, la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura y santa del sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansen en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en tu compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos compartido al anunciarla, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? ¿Tenemos los misales? Sí. Tenemos misales para el mes de octubre, noviembre y diciembre. Si alguien quiere llevar uno para así poder meditar en las lecturas dominicales, pueden hablar con María, que están ahí. Muy bien. Entonces pueden hablar con ella, así pueden recibir un pequeño mesal, si quieren, la palabra entre nosotros. Bien. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanece para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. mis padres.